Hola a todas y todos y bienvenidos al curso virtual de la Comisión de Juristas Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2016. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer un breve comentarios con respecto al módulo 4 del curso que es referido a sobre defensores y defensoras de derechos humanos, específicamente la pregunta del foro. En esta oportunidad nosotros planteamos pusimos el caso de un ciudadano estadounidense y una ciudadana canadiense que fueron detenidos por la policía luego de la exhibición de un documental crítico sobre una empresa minera y sus actividades en América Latina, en el Cusco. Entonces, la idea del caso, la idea era determinar o discutir con ustedes si aquí se había dado una violación a los derechos de estas personas en el país. Cabe destacar, por si no quedó claro, que este es un caso real, que es un caso que actualmente sigue su curso en los tribunales del Perú. Se presentó un habeas corpus correctivo hace un mes aproximadamente y este fue rechazado, por lo que por lo que los abogados o representantes de estas dos personas apelaron esta decisión. Entonces, este es un proceso que actualmente está en curso y a lo mejor llegue al Tribunal Constitucional de nuestro país. Pues bien, yo creo que la mayoría de ustedes, todos presentaron muy buenos puntos. Rosario, Lorenz, Judith, Diego, Germán, Alex y Alexandra, todos hicieron referencia tanto a disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Libertad personal, libertad de expresión, así como a la Declaración de las Naciones Unidas para la Protección o sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, los dos instrumentos de cierta forma establecen ciertos requisitos y garantías que las personas que defienden los derechos humanos, ¿no? Deben tener para poder ejercer su función. En el caso de Lorenz Chunga hizo un análisis casi de la legislación peruana al detalle, les recomiendo que le den una mirada. Su conclusión es que aquí hay una mezcla, ¿no?, de acto administrativo con delito, con derecho penal, puesto que es un acto administrativo, que es verificar su estatus migratorio, pero también el comunicado de prensa del Ministerio del Interior habla de afectación al orden público, defensa, seguridad nacional, entre otras medidas, ¿no? Entonces, una de las preguntas acá es si el comunicado del Ministerio del Interior diciendo que tenía informaciones suficientes de que esas personas estaban afectando la seguridad interna, eh, afecta el principio o la presunción de inocencia de cualquier persona, sea nacional o extranjero. Entonces, eso es un punto que habría que considerar en esto y específicamente porque hay un proceso administrativo con respecto a si hubo o no vulneración de su estatus migratorio y en segundo lugar porque hay un habeas corpus en proceso, pero también un tercer elemento. Si estas personas afectaban la seguridad nacional del país, ¿cómo así los dejaron salir? Entonces, estas son varias preguntas que uno se puede plantear con respecto a esta, a esta medida, ¿no? Un otro punto es, y algo que creo que tanto Diego y Germán hicieron énfasis es con cómo actos administrativos o decretos o normas arbitrarias o demasiado amplias pueden dar lugar a- a actos arbitrarios en este caso, ¿no? Entonces, si bien aquí en ningún lugar se quiere poner en duda o en cuestión la legitimidad del Estado para determinar o confirmar el estatus migratorio si las personas que ingresan a nuestro país cumplen con los requisitos legales establecidos, hay ciertos procedimientos que deben ser tomados en cuenta, ¿no? Y aquí la preocupación que se tiene es que, que la propia norma nacional no tiene, digamos, no tiene
elementos objetivos lo suficiente para determinar en qué momento una persona puede o no ser detenida para cuestionar, ¿no? Incluso su estatus migratorio, ¿no? Para pedir papeles. Un otro problema es que a lo mejor eso es también un tema administrativo de cómo la figura de turismo, entre comillas, abarca todo, ¿cierto? Entonces, desde participación en actividades religiosas, como creo que fue Lawrence que había hecho alguna referencia a esto, participación en seminarios académicos, sí, en una serie de actividades, ¿no? Que no necesariamente son remuneradas, pero que tampoco es un turismo como tal. Pero asistir a una conferencia, pongamos un ejemplo, y seguramente muchos de ustedes han pasado lo mismo, han visitado, han ido a un otro país en representación de sus organizaciones, ¿no? Presentar un caso, exponer sobre un informe que ustedes han presentado, ¿no? Y no es turismo lo que ustedes dan, o sea, no están recibiendo un honorario por su presentación, ¿cierto? Pero es parte de su trabajo. Creo que gran parte de ustedes ha pasado, sea como que han viajado, que han invitado a alguien a venir, e ingresan como turistas. No estoy diciendo con esto que se deba prohibir este tipo de entradas, sino que en las hojas de migraciones a lo mejor, en algunos países tienen actividades académicas o ¿no? Que no sea que no requiera una visa de estudio, ¿no? O participación en seminarios o conferencias, que de cierta forma es más honesto y para todas las personas que están ingresando, ¿no? Y en segundo lugar, sería mucho más certero, mucho más correcto a lo que incluso estas dos personas hicieron en el país. Fueron a presentar un documental, ¿no? A conversar con la población y, digamos, independientemente del contenido, porque este es crítico de una empresa, esto está parte de la libertad de expresión. Entonces, de cierta forma, creo que tanto Rosario como Alex, ¿no? Son muy correctos, es correcta su impresión de cómo esto es una medida de hostigamiento, puesto que como la norma es tan amplia, entonces se permite una cierta discrecionalidad, ¿no? Lo que Alexandra dijo como un acto arbitrario también. Entonces, estos son problemas que no es únicamente en el caso peruano, sino en países de América Central. Está pasando esto donde hay mayores restricciones para personas que participen en actividades vinculadas a protección de derechos humanos, protección del ambiente, entre otras medidas, ¿no? Esto en la semana pasada se llevó a cabo una audiencia en la CIDH, que tuvo sesiones en Buenos Aires, en las cuales se dice que hay un problema aquí de que la policía, en el caso peruano, pero en otros países también, la policía celebra acuerdos con las mineras para prestar servicios de seguridad privada en sus días de franco, en sus días libres. Y que esto entonces afecta la imparcialidad y objetividad de una institución de seguridad interna como es una Policía Nacional. Entonces, parte de las consecuencias es este tipo de medidas, ¿no? No estoy diciendo que hay una vinculación directa en este caso, pero hay elementos que pueden llevar a que este tipo de convenios condicionan o ponen en duda esta objetividad e imparcialidad que los agentes, que la policía en general debe tener en cuenta. Por lo tanto, una de las recomendaciones que se hicieron en esta sesión es que bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, a modo de asegurar esta imparcialidad y este mantenimiento de orden público, estos convenios privados no deberían existir. Entonces, este es un punto que a lo mejor sale un poco del caso, pero que es importante poder tener en cuenta. Y el último comentario es que de verdad es algo es un hecho lamentable y que ojalá que sea accidental, que no se vuelva a dar este tipo de situaciones en el Perú, especialmente porque el Perú en los últimos años en materia migratoria ha intentado fomentar la integración, ¿no? Entonces seguramente muchos de ustedes han leído que de un programa de visado temporal para ciudadanos venezolanos y venezolanas que quieran ir al Perú. Entonces son elementos, el hecho de que el Perú ha venido recibiendo refugiados y solicitantes de asilo
y que a pesar de la precariedad y a pesar de ciertas limitaciones institucionales y financieras, ha tenido una puerta abierta a poder regularizar y ayudar a personas que han tenido que salir de sus países, ¿no? Entonces, si bien son materias distintas, ¿no? Una cosa es el derecho a refugiados, así los políticos, es la relación que el Perú, que el país tiene de respetar los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros. Y eso debe reflejarse tanto en medidas positivas, como son los casos que les he mencionado, pero así asegurar que estas personas puedan cumplir o puedan realizar sus actividades siempre y cuando se ajuste a la ley, ¿no? Entonces, esos son algunos de los comentarios que quisiera tener y muchísimas gracias nuevamente por confiar en nosotros y por estar con nosotros en este curso virtual de la Comisión Línea Juristas. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.